It's sensational action. Those shots are not landing, though. Not one shot has landed cleanly. Oh, that one did. Is this Calderon rubbing off Benny? I don't know what Calderon's doing here, though. This is where he ran into trouble before. Oh, he's down. He's down. Un mexicano de pueblo, sin dinero, sin apoyo, con apenas 38 peleas amateur, viajó solo hasta la isla de Puerto Rico para enfrentar al hombre que nadie había podido vencer en 9 años. Lo mandaron al matadero. Le pusieron un ring del tamaño de una cancha de básquetbol para que no pudiera atrapar a su rival. Le asignaron un referee puertorriqueño, un juez puertorriqueño y un público entero que le escupía odio desde las gradas del Coliseo de Guaynabo. Y cuando lo tumbó con un golpe al cuerpo que hizo temblar la lona, el árbitro miró hacia otro lado y dijo que había sido un resbalón. Así de lejos estaban dispuestos a llegar para proteger a su ídolo invicto. Pero lo que no sabían, lo que nadie en esa arena podía imaginar, es que Giovanni Segura no había viajado a Puerto Rico para pelear 12 rounds. Había viajado para destruir una leyenda. Y lo que pasó esa noche del 28 de agosto de 2010 cambió para siempre la historia de las divisiones pequeñas del boxeo mundial. Si crees que las peleas de peso mosca son aburridas, si crees que los pequeños no pegan, si crees que México no tiene corazón cuando pelea fuera de casa, quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a ver te va a demostrar que estabas equivocado en todo. Esta es la historia completa de Iván Calderón contra Giovanni Segura, la noche en que un guerrero azteca silenció a toda una isla. Para entender lo que pasó esa noche, primero hay que entender quién era Iván Calderón, porque este hombre no era cualquier campeón. Era, según muchos expertos, el mejor boxeador defensivo que había producido Puerto Rico en las divisiones pequeñas desde que existe el boxeo profesional. Le decían Iron Boy, el niño de hierro, y el apodo no era exageración. Medía apenas 1,52 metros. Pesaba 49 kilos con los bolsillos llenos. Pero dentro de un ring de boxeo, ese hombre diminuto se convertía en un fantasma. No lo podías tocar, no lo podías atrapar, no lo podías golpear limpio ni aunque te diera 3 rounds de ventaja. Calderón había sido olímpico en los Juegos de Sydney 2000. En el amateur le ganó a Miguel Cotto, sí, al mismo Cotto que después se convirtió en leyenda del boxeo mundial. Le ganó también a Brian Viloria. Tenía un pedigrí amateur que muy pocos peleadores de su peso podían presumir. Cuando saltó al profesionalismo, hizo lo que todo mundo esperaba. Dominó. Ganó el título mundial Minimum Weight de la Organización Mundial de Boxeo y lo defendió 11 veces consecutivas sin que nadie le pudiera hacer cosquillas. Después subió al peso mosca ligero, ganó otro título mundial de la OMB y lo defendió 6 veces más. Para agosto de 2010, su récord profesional era de 34 victorias, 0 derrotas y 1 empate, 17 defensas mundiales consecutivas entre 2 divisiones. La revista Ring Magazine lo tenía en el puesto número 9 de su lista libra por libra, codeándose con los mejores peleadores del planeta sin importar el peso. Los que lo habían visto pelear lo comparaban con Willie Pep, el legendario peso pluma de los años 40, que supuestamente ganó un round sin tirar un solo golpe. Calderón hacía algo parecido. Se movía con una elegancia que parecía irreal para alguien de su tamaño. Su juego de piernas era impecable. Su movimiento de cabeza, imperceptible hasta que te dabas cuenta de que tu golpe había pasado a 2 centímetros de su mentón. Y cuando contraatacaba, lo hacía con una precisión quirúrgica que te hacía sentir estúpido por haber intentado golpearlo en primer lugar. Puerto Rico lo adoraba. Era su héroe nacional en las divisiones pequeñas. Y la isla entera se preparaba para verlo añadir otro capítulo a su leyenda en casa, en su propio coliseo, frente a su propia gente. El problema era que el hombre que venía a enfrentarlo no había leído el guión. Giovanni Segura nació en Ciudad Altamirano, un municipio del estado de Guerrero, en el sur de México. Si conoces Guerrero, sabes que no es exactamente un lugar donde la vida te regala oportunidades. Es tierra de sierra, de pobreza, de gente que tiene que pelear por todo desde que nace. Y Segura no fue la excepción. Creció con poco. Se hizo boxeador no porque alguien le dijera que tenía talento, sino porque pelear era lo único que sabía hacer bien. A diferencia de Calderón, Segura no tuvo una carrera amateur larga ni prestigiosa. Apenas 38 peleas amateur.
Nada de Juegos Olímpicos, nada de medallas internacionales, nada de reflectores. Saltó al profesionalismo casi en bruto, sin pulir, sin la técnica refinada que dan años de competencia amateur. Lo que sí tenía, y esto lo sabía cualquiera que lo hubiera visto pelear, era algo que no se puede enseñar en ningún gimnasio del mundo: poder. Un poder brutal, desproporcionado, casi obsceno para un hombre que pesaba 108 libras. Su récord al momento de la pelea con Calderón era de 24 victorias, una derrota y un empate. De esas 24 victorias, 20 habían sido por nocaut, 80% de efectividad en detener a sus rivales antes de la campana final. En las divisiones pequeñas del boxeo, donde los peleadores suelen ser rápidos y técnicos pero rara vez tienen poder de nocaut real, esos números eran una anomalía. Segura no boxeaba, Segura cazaba. Se te echaba encima como un animal herido, te acorralaba contra las cuerdas y te destruía el cuerpo con ganchos que sonaban como si alguien estuviera golpeando un costal de carne cruda. Medía 1,63 m, 11 centímetros más alto que Calderón. Su alcance era de 69 pulgadas contra las 63 del boricua. 6 pulgadas de diferencia, en un deporte donde una pulgada puede ser la diferencia entre conectar y fallar. En papel, la pelea parecía un choque clásico entre el boxeador y el pegador, el artista contra el destructor, la espada contra el mazo. Segura había ganado el título mundial súper de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mosca ligero, lo que significaba que esta pelea iba a ser una unificación. El mejor boxeador defensivo contra el pegador más devastador. Puerto Rico contra México, todo en juego. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse turbia. La pelea se programó para el 28 de agosto de 2010 en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo, Puerto Rico. La casa de Calderón, su territorio, su fortaleza. Y desde el primer momento, el equipo de Segura sabía que estaba caminando hacia una trampa. Primero, el ring. Cuando el equipo mexicano llegó al Coliseo y vio el cuadrilátero, no podían creerlo. Era enorme. Los comentaristas en español lo describieron como del tamaño de una cancha de básquetbol. Exageraban, claro, pero el mensaje era claro. Un ring más grande le daba ventaja al boxeador que necesita espacio para moverse, para circular, para mantenerse lejos del peligro. Y ese boxeador era Calderón. En un ring pequeño, Segura podía acorralarlo en menos pasos, cortarle el escape, obligarlo a intercambiar golpes en distancias donde su poder era letal. Pero en un ring gigante, Calderón tenía todo el espacio del mundo para bailar, para entrar y salir, para hacer lo que mejor sabía hacer, convertirse en un blanco imposible. Después, los oficiales. El referee asignado era José Irán Rivera, puertorriqueño. Uno de los 3 jueces era Carlos Colón, también puertorriqueño. Esto no era raro en el boxeo. Los peleadores locales suelen tener ventaja territorial, pero en una pelea de unificación mundial, donde se suponía que todo debía ser neutral, la presencia de un árbitro y un juez compatriotas del campeón local levantaba cejas. Y luego estaba la sombra más oscura, Javier Capetillo. El entrenador de Segura era Javier Capetillo, el mismo hombre que había sido suspendido por la Comisión Atlética del Estado de California después de que se descubriera que había colocado una sustancia parecida al yeso en los vendajes de Antonio Margarito antes de su pelea con Shane Mosley en enero de 2009. El escándalo. Margarito había sacudido al boxeo mundial. La imagen de los vendajes alterados, endurecidos como piedra, había dado la vuelta al planeta. Y ahora el mismo entrenador estaba en la esquina de un mexicano que venía a pelear contra el ídolo de Puerto Rico. Los fanáticos boricuas no tardaron en hacer la conexión. En los foros y comentarios de sitios como Solo Boxeo, las acusaciones volaban. Le sumas que tenía a Capetillo, que es de conocimiento público que le gusta poner vendajes alterados. Escribió un usuario. Nunca se presentó evidencia alguna de que los vendajes de Segura estuvieran alterados para la pelea con Calderón. Capetillo ni siquiera estuvo en la esquina esa noche porque aparentemente no tenía licencia válida para trabajar en Puerto Rico. Pero el daño a la percepción ya estaba hecho. Para muchos puertorriqueños, Segura era culpable por asociación, con todas las cartas en contra. El ring gigante, el referee local, el juez local, el público hostil y la sombra de Capetillo.
Giovanni Segura subió al ring esa noche sabiendo que la única forma de ganar era hacerlo de manera tan contundente que nadie pudiera robarle nada. Tenía que noquear, no había otra opción. Calderón, por su parte, estaba tan confiado que antes de la pelea declaró públicamente algo que después se convertiría en una de las frases más desafortunadas del boxeo latinoamericano. Este tipo no es rival para mí. He vencido a mejores que él. La campana estaba a punto de sonar, y la isla entera estaba convencida de que su Iron Boy iba a dar otra clase magistral de boxeo. Vamos a hablar un momento de lo que significa la rivalidad México contra Puerto Rico en el boxeo, porque esta pelea no existía en un vacío. Era el último capítulo de una guerra que llevaba décadas. Todo empezó en 1934, cuando el puertorriqueño Sixto Escobar noqueó al mexicano Rodolfo Baby Casanova. Desde entonces, cada vez que un mexicano y un puertorriqueño se suben al ring, no es solo una pelea entre dos hombres. Es una pelea entre dos banderas, dos culturas, dos formas de entender el boxeo y la vida. México pelea con el corazón, con presión, con una voluntad de hierro que no se dobla ni cuando el cuerpo ya no aguanta. Puerto Rico pelea con técnica, con inteligencia, con una elegancia que convierte el ring en un escenario de arte marcial. La lista de peleas legendarias entre ambas naciones es interminable. Wilfredo Gómez contra Carlos Zárate. Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez, Julio César Chávez contra Edwin Rosario, Félix Trinidad contra Oscar de la Hoya, Miguel Cotto contra Antonio Margarito, 2 veces. Cada una de esas peleas fue un evento cultural que trascendió el deporte. Y ahora, en agosto de 2010, 2 hombres que pesaban 49 kilos estaban a punto de escribir su propio capítulo en esa historia. Lo irónico es que nadie lo esperaba. Las divisiones pequeñas del boxeo son el territorio olvidado. Las televisoras no les prestan atención. Los promotores las tratan como relleno de carteleras. Los fanáticos casuales ni siquiera saben que existen. Pero lo que estaba a punto de pasar en Guaynabo iba a demostrar que el tamaño del peleador no tiene nada que ver con el tamaño de la pelea. Hay algo que debes saber antes de que suene la primera campana. Algo que explica por qué esta pelea fue tan diferente a lo que todo mundo esperaba. Y es que Giovanni Segura había estudiado a Calderón con una obsesión que rozaba lo enfermizo. Había visto cada una de sus peleas, frame por frame, buscando algo. Un patrón, un error, una debilidad, que los otros 24 retadores no habían encontrado en 9 años. Y lo encontró. Segura se dio cuenta de algo que nadie más había visto. Calderón no podía absorber golpes al cuerpo. Su defensa al rostro era perfecta, casi impenetrable. Pero cuando los golpes llegaban abajo, al hígado, a las costillas, al plexo solar, el boricua sufría. Su cara cambiaba, sus piernas temblaban, su ritmo se alteraba. Y Segura, que había noqueado a 20 de sus 24 víctimas, sabía exactamente qué hacer con esa información. El plan era simple, pero requería una valentía sobrehumana para ejecutarlo. Tragarse los golpes de Calderón en los primeros rounds, aguantar la velocidad, aguantar los contragolpes, aguantar la frustración de perseguir a un fantasma por un ring gigante y poco a poco, round tras round, ir invirtiendo en el cuerpo. No ir a la cabeza, al cuerpo, siempre al cuerpo. Porque los golpes al cuerpo son como un veneno lento. No te matan de inmediato, pero van minando tu resistencia, tu oxígeno, tu voluntad, hasta que llega un momento en que tu cuerpo simplemente se niega a seguir obedeciendo las órdenes de tu cerebro. Segura iba a convertir esta pelea en una guerra de desgaste, y estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario. La campana del primer round sonó en el Coliseo Quijote Morales, y las 5,000 personas que abarrotaban el recinto explotaron. Calderón salió de su esquina con la confianza de un hombre que había hecho esto 34 veces sin perder. Southpaw elegante, guardia alta, pies ligeros que apenas tocaban la lona. Segura salió caminando hacia adelante, sin prisa pero sin pausa, con esa determinación callada que tienen los hombres que saben que van a sufrir antes de ganar. Los primeros 3 minutos fueron una exhibición de Calderón, puro boxeo de manual. Su jab derecho, invertido porque peleaba zurdo, salía como un pistón y encontraba la cara de Segura una y otra vez. Look at the hands of Calderón. Look at how wild he makes Segura throw.
Cuando el mexicano intentaba cerrar la distancia, Calderón se movía lateralmente con una fluidez que parecía coreografiada. Y antes de que Segura pudiera ajustar, ya le había llegado una combinación de 2 o 3 golpes al rostro. El público rugía. Los cánticos de Olé empezaron a sonar en las gradas, como si estuvieran viendo una corrida de toros donde el matador era su campeón y el mexicano era el animal condenado. Pero Segura no se inmutó. Absorbió los golpes de Calderón con una calma inquietante, como si los estuviera catalogando, midiendo, archivando para después. Y cuando logró meter las manos, fue directo al cuerpo. Un gancho izquierdo a las costillas, un recto derecho al plexo, golpes cortos, compactos, que no eran espectaculares, pero que hacían un sonido seco y profundo al impactar, como un hacha cortando madera húmeda. El referee Rivera advirtió a Segura por golpes bajos al final del primer asalto. Los golpes de Segura estaban en esa zona fronteriza entre el abdomen y la cintura, y Rivera decidió que algunos habían llegado debajo del cinturón. El propio Segura admitiría después que sus golpes eran fronterizos, aunque insistió en que eran legales. La advertencia no cambió nada. Segura siguió apuntando al cuerpo como si no hubiera escuchado al referee. El segundo round fue más de lo mismo. Calderón boxeando, Segura persiguiendo. El boricua ganó el asalto con claridad, conectando combinaciones rápidas que sacudían la cabeza de Segura y obligaban al mexicano a parpadear. Hubo otra advertencia por golpes bajos. El público se burlaba de Segura. Algunos le gritaban cosas en español que no vale la pena repetir. Otros agitaban banderas puertorriqueñas como diciéndole al mexicano que estaba en territorio enemigo y que no tenía nada que hacer ahí. El tercer round confirmó lo que todo mundo pensaba. Calderón estaba ganando fácil. Los reporteros al lado del ring anotaron que el campeón local estaba fácilmente arriba 3-0. Su jab era una molestia constante para Segura, que no podía encontrar la distancia para sus bombas. Calderón salía y entraba como si tuviera un control remoto que le permitiera pausar y avanzar el tiempo a voluntad. Era boxeo de altísimo nivel. Era arte. Pero había algo que los reporteros no podían ver desde afuera, algo que solo Segura podía sentir. En cada clinch, en cada intercambio a corta distancia, los golpes al cuerpo estaban llegando. No todos, quizás uno de cada 3 intentos. Pero los que entraban con todo el peso de un hombre que tenía el 80% de knockouts en su récord. Y Segura, que había estudiado a Calderón con la paciencia de un cazador, estaba esperando la señal de que el veneno estaba empezando a hacer efecto. This is a 35-year-old perfectionist. That is Iván Calderón. El cuarto round fue cuando la pelea empezó a cambiar. No de golpe, no con un momento dramático que hiciera callar al público, sino de manera sutil, casi imperceptible, como una grieta que aparece en un muro antes de que se derrumbe el edificio entero. Calderón seguía boxeando con brillantez en momentos. Seguía conectando combinaciones que hacían lucir a Segura torpe y lento. Pero entre esas ráfagas de genialidad, había pausas que antes no existían. Microsegundos en los que el campeón bajaba los brazos una fracción. Instantes en los que sus piernas no respondían con la misma velocidad de siempre. Y Segura, que llevaba 4 rounds estudiando esas reacciones con la concentración de un cirujano, detectó el momento exacto. Fue en un intercambio contra las cuerdas. Segura lanzó un gancho izquierdo al hígado que Calderón intentó bloquear con el codo, pero que se coló por debajo de su defensa. El impacto fue limpio, brutal, directo al órgano. Y entonces Segura lo vio. Calderón abrió los ojos más grandes de lo normal. No mucho, apenas 1 centímetro, pero fue suficiente. Y soltó un pequeño suspiro involuntario, como si el aire se le hubiera escapado del cuerpo contra su voluntad. Segura lo contó después en una entrevista con Boxing Scene. Abrió los ojos más grandes y soltó como un jadeo. Y en ese momento supe que lo tenía. Supe que si seguía trabajando el cuerpo, eventualmente se iba a romper. El público no lo supo en ese momento. Los jueces probablemente tampoco. Pero la pelea había cambiado. El cazador había encontrado la debilidad de su presa. Y ahora era cuestión de tiempo. Y entonces llegó el quinto round. El round que cambió todo. El round que todavía, más de 15 años después, genera debates furiosos en cualquier foro de boxeo donde se mencione esta pelea. Segura salió del rincón como un hombre poseído. Ya no estaba persiguiendo a Calderón con paciencia. Estaba cerrando la distancia con una urgencia nueva, como si hubiera recibido un mensaje divino que le decía, ahora o nunca.
Calderón intentó mantener su distancia, pero sus piernas ya no tenían la misma elasticidad. Los golpes al cuerpo de los rounds anteriores le habían robado esa chispa eléctrica que hacía que sus piernas parecieran tener resortes. Ahora se movía medio paso más lento. Y medio paso, en el boxeo de élite, es la diferencia entre esquivar un golpe y recibirlo de lleno. Segura lo arrinconó contra las cuerdas. Empezó a tirar bombas al cuerpo con ambas manos, alternando ganchos izquierdos y rectos derechos que sonaban como explosiones secas contra el torso del campeón. Calderón intentó cubrirse, pero Segura era más alto y podía lanzar golpes por encima de su guardia, por los costados, desde ángulos que el boricua no había enfrentado en 34 peleas profesionales. Y entonces llegó el golpe. Un derechazo demoledor al costado izquierdo de Calderón, que hizo que el campeón se doblara sobre sí mismo y cayera a la lona. Lo que pasó después es lo que convirtió esta pelea en una de las más controversiales de la década. El referee José Irán Rivera, puertorriqueño, miró la caída, miró a Calderón en el suelo y determinó que había sido un resbalón, no un knockdown, un resbalón. No inició el conteo. Le indicó a Calderón que se levantara y continuara peleando como si nada hubiera pasado. La esquina de Segura enloqueció. Los mexicanos en las gradas explotaron de rabia. Los analistas al lado del ring se miraron incrédulos. El sitio Bad Left Hook, uno de los medios de boxeo más respetados en inglés, lo reportó sin ambigüedad. Lo que debió ser un knockdown es marcado como un resbalón, y aún así sigue viniendo. El sitio en español Solo Boxeo fue más directo. Hubo una caída clara del boricua por golpe del mexicano que el árbitro en turno no marcó. Si Rivera hubiera contado el knockdown, Calderón habría tenido que levantarse, recibir un conteo de 8 obligatorio, y habría perdido el round automáticamente en las tarjetas de los 3 jueces por la caída. Además, el conteo le habría dado a Segura 8 segundos adicionales de descanso, mientras Calderón intentaba recuperarse. Pero nada de eso pasó. El referee puertorriqueño protegió a su compatriota puertorriqueño en suelo puertorriqueño. Al menos así lo vio el mundo entero, excepto quienes estaban sentados en las primeras filas del Coliseo de Guaynabo, agitando banderas de Puerto Rico. Y aquí viene algo que muy pocos han mencionado, un detalle que las cámaras de televisión captaron entre rounds y que añade una capa más de drama a esta historia ya de por sí increíble. Entre el quinto y el sexto round, cuando Calderón volvió a su esquina, las cámaras registraron algo que dejó helados a los fanáticos puertorriqueños que lo vieron en vivo por televisión. El campeón invicto, el Iron Boy, el hombre que había ganado 34 peleas sin perder, se quejó de un golpe con el pulgar en el ojo, se tocaba la cara con expresión de dolor, y lo más impactante de todo, dudó. Hubo un momento, captado en video, imposible de negar, en que Iván Calderón pareció considerar abandonar la pelea. Su lenguaje corporal lo decía todo, la cabeza baja, los hombros caídos, la mirada perdida. Parecía un hombre que estaba buscando una excusa para que su esquina tirara la toalla sin que él tuviera que pedirlo directamente. Su esquina lo mandó de vuelta. Le dijeron algo que las cámaras no captaron. Le limpiaron la cara. Le pusieron vaselina sobre los pómulos hinchados y lo empujaron de vuelta al centro del ring. Para los fanáticos puertorriqueños, ese momento fue devastador. Ver a su campeón invicto contemplar la rendición en su propia arena, frente a su propia gente, contra un mexicano al que habían prometido que no tenía nivel para estar ahí, fue como ver a un dios sangrar. La ilusión de invencibilidad se había roto. Para los mexicanos, ese momento fue la confirmación de todo lo que habían sospechado desde el tercer round. Segura estaba destruyendo a Calderón por dentro, y el único motivo por el que la pelea seguía de pie era porque el referee no había contado el knockdown, y el orgullo boricua era más fuerte que el dolor. Pero la pelea continuó, y lo que vino después fue extraordinario. El sexto round fue el round de Calderón, su último gran round, su canto del cisne. Y fue quizás el round más valiente de toda su carrera. Salió de su esquina como si la duda entre rounds nunca hubiera existido. Como si alguien le hubiera inyectado una dosis de adrenalina directamente al corazón. Se plantó frente a Segura, que venía crecido después de haberlo tumbado en el quinto, y empezó a lanzar combinaciones con una ferocidad que no le habíamos visto en toda la pelea. Un gancho izquierdo brutal que sacudió la cabeza de Segura.
Un contragolpe de derecha que hizo retroceder al mexicano 2 pasos. Por primera vez en la noche, fue Segura quien parecía sorprendido, aturdido, como si no pudiera creer que el hombre al que había estado demoliendo de pronto tuviera fuerzas para contraatacar con tanta violencia. And that's why Integrated Sports is jumping into the foreground. Look at this. That's Calderon. El público de Guaynabo enloqueció. Los olé volvieron. Las banderas se agitaron con renovada esperanza. Calderón estaba peleando con el corazón de un campeón que se niega a morir. Y por unos minutos gloriosos, parecía que la historia iba a tener el final que Puerto Rico quería. Pero Segura aguantó. Recibió los mejores golpes de Calderón. Se sacudió como un perro mojado y siguió caminando hacia adelante. Porque eso es lo que hacen los mexicanos en el ring. Se paran, sangran, sufren y siguen caminando hacia adelante. Es genético, es cultural, es algo que no se puede explicar con lógica ni conciencia. Es puro corazón guerrero azteca que corre por las venas de cada peleador que se pone unos guantes con la bandera tricolor bordada en el pantalón. Segura absorbió todo lo que Calderón tenía y no retrocedió ni un centímetro. Y al final del round, cuando la campana sonó, fue Calderón quien se veía más cansado. Había dado todo lo que le quedaba en esos 3 minutos. Y Segura seguía ahí, de pie, mirándolo con esos ojos oscuros que decían, ¿eso es todo lo que tienes? El séptimo round fue un round de transición. Ambos peleadores estaban llegando a sus reservas. Calderón, impulsado por el coraje del sexto, logró conectar algunos golpes limpios que brevemente sacudieron a Segura. Hubo un momento en que el mexicano pareció tambalearse después de un contragolpe izquierdo que le llegó en la sien. El público se levantó de sus asientos, pero Segura se recuperó en un segundo, sacudió la cabeza como diciendo «no pasó nada» y volvió a caminar hacia adelante con esa determinación ciega que es la marca registrada del boxeo mexicano. Lo que estaba pasando dentro del cuerpo de Calderón, sin embargo, era invisible desde las gradas. Cada round que pasaba, los golpes al cuerpo que Segura había invertido desde el primer asalto estaban cobrando dividendos. El boricua respiraba por la boca. Sus manos caían un poco más abajo entre combinaciones. Se apoyaba en las cuerdas con más frecuencia. Los descansos de 1 minuto entre rounds ya no eran suficientes para recuperar el oxígeno que los golpes al torso le habían robado. Para un ojo inexperto, Calderón todavía parecía competitivo. Seguía conectando golpes bonitos, seguía moviéndose con cierta gracia. Pero los que sabían de boxeo, los que habían visto cientos de peleas y conocían las señales de un peleador que se está apagando, sabían que el final estaba cerca. He's got to get first. Don't let Segura tee off. El cuerpo de Calderón le estaba mandando un mensaje claro: no aguanto más. Y el cerebro del campeón, que llevaba 9 años acostumbrado a que su cuerpo obedeciera sin cuestionar, de pronto se encontraba dando órdenes que nadie ejecutaba. Las tarjetas de los jueces en ese momento reflejaban una pelea cerrada pero con Segura al frente. Carlos Colón, el juez puertorriqueño. Sí, el mismo juez puertorriqueño que supuestamente iba a favorecer a Calderón. Tenía 69-64 para Segura. Gustavo Padilla tenía 68-65 para el mexicano. Y Lisa Giampa lo tenía 67-66. Segura iba ganando en las 3 tarjetas. El plan de pelear en casa, con referee local y juez local, no le estaba funcionando a Calderón. Segura estaba ganando la pelea de una manera tan clara, tan contundente, que ni siquiera la ventaja territorial podía salvar al campeón. Pero Segura no quería ganar por decisión. Había viajado miles de kilómetros para hacer algo que nadie había logrado en 9 años: noquear a Iván Calderón. Y el 8º round estaba a punto de empezar. Hay algo que la gente no entiende sobre los golpes al cuerpo en el boxeo. Todo mundo habla de los knockouts espectaculares a la cabeza. El gancho de izquierda que apaga las luces. El uppercut que lanza la boquilla protectora al aire. El cross de derecha que deja a un hombre tieso como una tabla en la lona. Esos son los knockouts que se hacen virales en internet, los que pasan en las repeticiones de los resúmenes deportivos, los que definen carreras y se convierten en pósters. Pero los knockouts al cuerpo son diferentes, son más crueles, más íntimos, más devastadores. Porque cuando recibes un golpe en la cabeza que te noquea, muchas veces ni te das cuenta. Se apagan las luces y te despiertas mirando los focos del techo preguntándote qué día es. Pero cuando recibes un golpe al cuerpo que te dobla, estás completamente consciente.
Sientes cada milisegundo de dolor. Sientes cómo tu diafragma se paraliza y de pronto no puedes inhalar. Sientes cómo tus piernas se convierten en gelatina debajo de ti. Sientes cómo tu cerebro grita, levántate, pero tu cuerpo dice, no, y no hay nada que puedas hacer. No importa cuánto corazón tengas, cuánto orgullo, cuánta historia cargues sobre los hombros, tu cuerpo se rinde antes que tu espíritu. Y eso es exactamente lo que le estaba por pasar a Iván Calderón. Los golpes al cuerpo que Segura había sembrado durante 7 rounds, uno por uno, pacientes, calculados, como un campesino que planta semillas sabiendo que la cosecha viene después. Estaban a punto de florecer en el peor momento posible para el campeón puertorriqueño. Antes de contarte lo que pasó en el 8º round, déjame hablarte de algo que muchos no saben y que le da una dimensión extra a lo que estaba por ocurrir. Giovanni Segura no tenía promotor grande, no tenía cadena de televisión detrás, no tenía el respaldo de un Bob Arum o un Don King o un Oscar de la Hoya empujando su carrera. Era, en muchos sentidos, un peleador de pueblo que había llegado a la cima del mundo, a puro golpe, sin ayuda, sin contactos, sin las ventajas que el sistema le da a los boxeadores que nacen en los lugares correctos o conocen a las personas correctas. Cada pelea que había ganado, la había ganado él solo. Cada knockout era suyo, cada cicatriz era su diploma. Y ahora estaba en Puerto Rico, en el Coliseo del Campeón, con el referee del campeón, con el juez del campeón, con el público del campeón, después de que le habían negado un knockdown legítimo, después de haber sido advertido por golpes bajos que eran legítimos, después de haber sido insultado por un público que lo veía como un invasor. Y a pesar de todo eso, a pesar de que el mundo entero estaba en su contra, estaba ganando la pelea en las 3 tarjetas. Eso es lo que significa ser mexicano en el boxeo. Significa que no importa dónde pelees, no importa cuánta gente te odie, no importa cuántas reglas cambien para perjudicarte. Si tienes puños y corazón, tienes todo lo que necesitas. Y Giovanni Segura tenía ambos de sobra. El 8º round comenzó, y desde el primer segundo se podía ver que algo había cambiado irremediablemente en Calderón. No era el mismo peleador que había salido bailando en el primer round. No era el fantasma que hacía ver torpes a sus rivales. Era un hombre herido, cansado, con ambos ojos hinchados hasta convertirse en rendijas, respirando por la boca como un corredor al final de un maratón, apoyándose en las cuerdas no por estrategia, sino por necesidad. Sus piernas ya no se movían, su jab ya no salía con la misma velocidad. Sus combinaciones, que antes eran como ráfagas de metralleta, ahora salían a cuentagotas, sin fuerza, sin convicción, como los últimos suspiros de un motor que se queda sin gasolina. Segura lo vio, y lo que hizo fue lo que los grandes depredadores hacen cuando saben que su presa ya no puede correr. Fue directamente a terminar el trabajo. Se lanzó sobre Calderón con una agresividad controlada que era aterradora de ver. No tiraba golpes locos, no se abalanzaba sin pensar. Cada golpe estaba calculado, dirigido al cuerpo con una precisión que contradecía su imagen de peleador tosco y descontrolado. Un gancho izquierdo al hígado, un recto derecho a las costillas flotantes, otro gancho izquierdo al plexo solar. Cada impacto sacaba un gemido del campeón que se podía escuchar por encima del ruido del público. Un público que ahora estaba en silencio por primera vez en toda la noche. Calderón intentó agarrarse en el clinch, pero sus brazos ya no tenían fuerza para sostener a Segura. Intentó moverse lateralmente, pero sus piernas le respondían con un segundo de retraso. Un siglo en tiempo de boxeo. Intentó contraatacar, pero sus golpes llegaban sin fuerza, como caricias comparadas con las bombas que Segura le estaba enviando al torso. El coliseo entero contenía la respiración. 5,000 personas que habían llegado esperando una celebración de su campeón invicto, ahora veían, en tiempo real y sin poder hacer nada, como un mexicano de guerrero estaba desmantelando su leyenda golpe a golpe. Y entonces llegó el momento. Segura arrinconó a Calderón en una esquina neutral. El campeón estaba contra las cuerdas, con la guardia baja, sin escape. Segura midió la distancia. Soltó un gancho de izquierda al abdomen que impactó limpio, sin bloqueo, directamente en la boca del estómago. El sonido fue seco, profundo, definitivo. Calderón se dobló hacia adelante como si alguien le hubiera cortado las cuerdas que lo sostenían erguido. Segura, sin perder un instante,
conectó un derechazo al costado que retumbó contra las costillas del boricua con una fuerza que hizo que varios periodistas en primera fila apartaran la mirada. Calderon's doing here. Look, this is where he ran into trouble before. Oh, he's He's down. down. Calderón cayó, se desplomó sobre una rodilla en la esquina, con la cabeza inclinada hacia el piso, los brazos colgando a los lados, la boquilla colgando de la mandíbula. No había confusión esta vez. No había manera de que el referee lo llamara resbalón. No había forma de protegerlo. Era un knockdown tan claro, tan brutal, tan definitivo, que el propio referee Rivera empezó a contar antes de que Calderón terminara de caer. 1. Calderón no se movía. 2. Su esquina gritaba instrucciones que él no podía procesar. 3. El coliseo estaba en un silencio sepulcral. 5,000 personas mudas. El único sonido era la voz del referee contando. 4. Calderón hizo un intento de mover la pierna izquierda, como si quisiera levantarse, pero su cuerpo no obedeció. 5. Los mexicanos en las gradas empezaron a gritar. Sus voces, que habían sido ahogadas toda la noche por el rugido puertorriqueño, de pronto eran las únicas que se escuchaban en el coliseo. 6. Calderón apoyó una mano en la lona, pero su torso no subía. Su diafragma, destrozado por 7 rounds de golpes al cuerpo, se negaba a darle el aire que necesitaba para ponerse de pie. 7. El referee se inclinó para mirar a los ojos al campeón. Buscaba una señal de que quería continuar. No la encontró. 8. Calderón cerró los ojos, y en ese gesto, en ese simple acto de cerrar los párpados mientras el referee contaba sobre él en su propio coliseo, había una verdad que dolía más que cualquier golpe. Su cuerpo había dicho basta. 34 peleas invicto, 17 defensas mundiales, 9 años sin perder. Y todo terminaba ahí, de rodillas, en una esquina de su propio ring, frente a su propia gente, con un mexicano de pueblo parado a 3 metros esperando la confirmación de lo que ya todos sabían. El referee José Hiram Rivera cruzó los brazos sobre su cabeza. Fin de la pelea. Knockout técnico. 1 minuto y 34 segundos del octavo round. Giovanni Segura, el hombre que nadie le daba oportunidad, el mexicano que había viajado solo a territorio enemigo con todo en contra, era el nuevo campeón unificado del peso mosca ligero del mundo. Lo que pasó inmediatamente después quedó grabado para siempre en la memoria de todos los que estuvieron ahí. El coliseo estaba muerto. Silencio absoluto. 5,000 personas sin voz, sin movimiento, congeladas en un estado de shock que no les permitía procesar lo que acababan de presenciar. Su ídolo invicto, el Iron Boy, el hombre que representaba todo lo que Puerto Rico creía sobre su superioridad boxística en las divisiones pequeñas, estaba de rodillas con la cabeza gacha, mientras un mexicano levantaba los brazos. Y entonces se escucharon. Eran pocos, quizás 30, quizás 50 personas en todo el coliseo. Los mexicanos que habían cruzado el mar para acompañar a Segura. Sus gritos cortaban el silencio puertorriqueño como cuchillos. ¡México! 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 Gritaban con la voz rota, con lágrimas en los ojos, con la euforia descontrolada de quien acaba de presenciar lo imposible. Segura describió ese momento en una entrevista posterior. Cuando cayó, puedes escuchar al referee contando. Estaba tan callado. Todo mundo estaba tan callado. Estaban en shock. Nunca lo esperaban. Las únicas personas que celebraban eran los mexicanos que fueron hasta allá y que creyeron en mí. Y aquí está la imagen final que define esta pelea y que muestra la clase de hombre que es Giovanni Segura. Después de que el referee detuvo la pelea, después de que los pocos mexicanos en el coliseo explotaron de alegría, después de que el nuevo campeón levantó los puños al cielo, Segura no festejó encima de su rival, no le gritó, no se burló, no hizo ninguna celebración irrespetuosa. Se acercó a Calderón, lo abrazó con genuino respeto y le dijo algo al oído que las cámaras no captaron. Calderón asintió con la cabeza. Se miraron a los ojos, y en ese abrazo entre un mexicano y un puertorriqueño, después de 8 rounds de guerra, después de meses de animosidad y controversia, después de que todo un país intentó impedir que este momento sucediera, había más nobleza que en 1000 discursos sobre el espíritu deportivo. La revista Ring Magazine nombró a Calderón contra Segura la pelea del año 2010. No fue un combate entre pesos pesados bajo los reflectores de Las Vegas. Fue una guerra entre 2 hombres de menos de 50 kilos en un coliseo de Puerto Rico.
Y fue la mejor pelea del año, porque el boxeo no se mide en kilos, se mide en corazón. Y esa noche, el corazón más grande en ese ring latía dentro del pecho de un guerrero azteca de Ciudad Altamirano, Guerrero, que le demostró al mundo entero que cuando México pelea fuera de casa, con todo en contra, con el referee en contra, con los jueces en contra, con el público en contra, con knockdowns que no te cuentan y rings que te agrandan, México no se rinde, México no retrocede, México sigue caminando hacia adelante hasta que el otro caiga. Giovanni Segura silenció a toda una isla esa noche, y México jamás lo olvidará.